qué Dios hizo que la tierra se abriera y se tragara a más de 250 hombres. Este fue un juicio contra la soberbia, el orgullo y el atrevimiento de hablar mal de aquel a quien Dios designa como líder y patriarca de su pueblo, dejándonos una gran lección y a la vez una enseñanza que podría evitarnos graves consecuencias. Nunca criticar a quien Dios ha puesto por cabeza principal. Bajo el sol inclemente del desierto, cuando el campamento de Israel reposaba alrededor del tabernáculo, el humo del incienso ascendía en silencio hacia el cielo. Allí servía Coré, hijo de Levi, escogido para ministrar en las cosas sagradas. Sus manos tocaban lo santo, sus pies caminaban en el atrio del Señor, pero su corazón comenzaba a apartarse en secreto. Porque no toda cercanía a lo sagrado significa obediencia, y no todo servicio garantiza humildad. Mientras el pueblo observaba a Moisés hablar con Dios y a Aarón ejercer el sacerdocio, una pregunta empezó a crecer dentro de Coré como una chispa peligrosa. ¿Por qué ellos y no yo? Lo que parecía una inquietud legítima se transformó en ambición. Y la ambición, cuando no se rinde ante Dios, se convierte en rebelión. En las tiendas del campamento, lejos del altar y lejos de la presencia manifiesta, Coré comenzó a sembrar palabras. No gritaba al principio, susurraba. No atacaba directamente, insinuaba. Toda la congregación es santa, decía. ¿Por qué se levantan Moisés y Aarón sobre el pueblo? Y esas palabras encontraron eco en corazones inconformes. Datán y Abiram se unieron a él, y junto a ellos 250 príncipes de la congregación, hombres de renombre, líderes respetados. La rebelión ya no era un pensamiento, era un movimiento. El ambiente cambió. El desierto parecía más pesado. Las miradas se dividían. La tensión se sentía en el aire, como antes de una tormenta. Entonces, el desafío fue lanzado públicamente. Frente al tabernáculo, delante del pueblo entero, Coré y sus seguidores se presentaron para cuestionar la autoridad que Dios mismo había establecido. Cuando Moisés oyó aquellas palabras, no respondió con ira, cayó sobre su rostro, porque entendía algo que los rebeldes no comprendían. No estaban desafiando a un hombre, estaban desafiando al Señor. Y con solemnidad declaró que Dios mismo mostraría a quién había escogido. Cada hombre tomaría su incensario, pondría fuego e incienso delante del Señor, y el Altísimo decidiría. La escena era sobrecogedora. 250 incensarios levantándose al mismo tiempo, el humo elevándose, el pueblo observando en silencio, a Aarón, con sus vestiduras sagradas, preparado para ministrar, Coré, firme en su postura, convencido de su causa. El momento de la verdad había llegado. Entonces Moisés proclamó una advertencia final. Si aquellos hombres morían como mueren todos los hombres, no habría sido enviado por Dios. Pero si la tierra abría su boca y los tragaba vivos, entonces el pueblo sabría que habían provocado al Señor. El silencio se volvió absoluto. El viento pareció detenerse. El suelo, hasta entonces firme, comenzó a estremecerse. Y de pronto, la tierra se abrió. El suelo se partió bajo los pies de los rebeldes. Grietas profundas desgarraron el campamento. Gritos de terror rasgaron el aire. Coré, Datán, Abiram y sus familias fueron tragados vivos, mientras el polvo y las piedras caían en el abismo. La tierra cerró su boca sobre ellos y desaparecieron. No fue un accidente, no fue un fenómeno natural. Fue el juicio directo del Dios que no comparte su gloria ni tolera la rebelión disfrazada de justicia. Pero el juicio no terminó allí.
Fuego salió de la presencia del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Las llamas iluminaron el desierto. El pueblo huyó lleno de espanto. El humo ascendía como testimonio de que Dios es santo y que su orden no puede ser alterado por ambición humana. Y aún después de aquello, el corazón del pueblo volvió a murmurar. Una plaga comenzó a extenderse entre ellos, recordándoles que la rebelión siempre deja consecuencias. Entonces Aarón tomó su incensario y se puso entre los vivos y los muertos, y mientras el humo del incienso subía, la plaga se detuvo. La intercesión se levantó donde antes se había levantado la rebelión. El campamento quedó en silencio. El desierto volvió a su quietud. El tabernáculo permanecía en pie, testigo de la justicia y la misericordia de Dios. Porque esta historia no es solo la caída de Coré, es la advertencia eterna contra el orgullo espiritual. Es el recordatorio de que el servicio sin humildad puede convertirse en traición. Es la revelación de que Dios defiende el orden que Él mismo establece. La tierra se abrió aquel día, pero más profundo aún fue el abismo que se abrió en el corazón humano cuando decidió desafiar la voluntad divina. Y mientras el sol descendía sobre el campamento, una verdad quedó grabada para siempre en la memoria de Israel. Acercarse a lo santo exige reverencia, y levantarse contra lo que Dios ha establecido tiene un precio que nadie puede escapar. Porque cuando el orgullo se levanta contra Dios, el suelo mismo puede ceder bajo nuestros pies. La historia de la rebelión de Coré es uno de los relatos más serios y reveladores del Antiguo Testamento. Este acontecimiento se encuentra narrado principalmente en el libro de Números, capítulo 16, y describe un momento de profunda crisis espiritual dentro del pueblo de Israel, mientras caminaban por el desierto después de salir de Egipto. Para comprender lo ocurrido, primero debemos entender quién era Coré. Él no era un hombre cualquiera dentro del pueblo. Pertenecía a la tribu de Leví, una tribu apartada para el servicio sagrado. Los levitas tenían el privilegio de servir en el tabernáculo, cuidar los utensilios sagrados y asistir en las labores relacionadas con la adoración a Dios. Es decir, Coré ya ocupaba una posición de gran honor espiritual dentro de Israel. Sin embargo, a pesar de ese privilegio, algo comenzó a crecer en su corazón. El texto bíblico sugiere que una de las causas principales de su rebelión fue el orgullo y la ambición espiritual. Coré no estaba satisfecho con el rol que Dios le había asignado. Él veía a Moisés como líder del pueblo y a Aarón como sumo sacerdote, y empezó a cuestionar por qué ellos tenían esa autoridad especial. Poco a poco, ese sentimiento se transformó en inconformidad. Coré comenzó a influenciar a otros líderes importantes dentro de Israel. La Biblia menciona que se unieron a él Datán, Abiram y 250 príncipes de la congregación, hombres reconocidos y respetados entre el pueblo. El argumento que presentaban parecía, a primera vista, razonable. Decían que toda la congregación era santa y que nadie debía exaltarse sobre los demás. Sin embargo, detrás de esas palabras aparentemente justas, había un problema más profundo. Estaban cuestionando la autoridad que Dios mismo había establecido. Dios había escogido a Moisés como líder y a Aarón como sacerdote, y al rechazar esa autoridad, Coré y sus seguidores estaban desafiando directamente la voluntad de Dios. Las consecuencias de este acto fueron dramáticas y aterradoras.
Según relata el libro de Números, Dios intervino de manera sobrenatural para demostrar quién había sido verdaderamente escogido. La tierra se abrió y tragó vivos a Coré, a Datán, a Abiram y a sus familias. Al mismo tiempo, fuego salió de la presencia del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso sin autorización. Pero más allá del juicio, esta historia nos deja varias enseñanzas importantes para nuestra vida espiritual. En primer lugar, nos recuerda que no todos los conflictos dentro del pueblo de Dios son simplemente desacuerdos humanos. Muchas veces revelan actitudes del corazón como la envidia, la ambición o el deseo de poder. En segundo lugar, nos enseña que el servicio a Dios debe estar acompañado de humildad. Coré tenía privilegios espirituales, pero dejó de valorar lo que Dios ya le había dado porque empezó a desear lo que Dios había dado a otros. Finalmente, este pasaje nos invita a examinar nuestro propio corazón. La historia de Coré nos advierte que la cercanía con lo sagrado no garantiza fidelidad. Una persona puede estar involucrada en el servicio religioso y aún así permitir que el orgullo crezca dentro de ella. Por eso, el relato de Coré permanece como una advertencia poderosa a lo largo de la Biblia. Cuando el orgullo se levanta contra la voluntad de Dios, las consecuencias pueden ser profundas. Pero cuando el corazón se mantiene humilde y obediente, el servicio a Dios se convierte en una bendición y no en una fuente de destrucción.